Hola, hoy vamos a Chelili et Marcel para hablar sobre la docencia universitaria. Mi nombre es Génesis Loizaga y soy arquitecto. En esta oportunidad hablaremos sobre qué necesitamos para ser profesor universitario, cuáles son las ventajas que tenemos como profesores jóvenes, sin experiencia docente, cuál es nuestro campo de trabajo, etc. Por último, vamos a hablar un poco sobre el proceso para ser profesor universitario desde el principio, tomando a España como referencia. Cuando somos estudiantes en las escuelas de arquitectura, conversamos con nuestros compañeros sobre la calidad de formación que recibimos. Cuestionamos las metodologías de nuestros profesores, el contenido que nos suministran, el compromiso con el que asumen sus cargos. En muchos casos, nos sentimos frustrados al ver el atraso de la educación que recibimos y al mismo tiempo nos encontramos un poco atados de manos al entender que una entidad educativa está envuelta en un sistema administrativo muy complejo. Además, hay diversos procesos burocráticos, por ponerle un nombre, que no podemos atropellar. Los estudiantes observamos con nuestros ojos inocentes las complicaciones que pudieran parecernos innecesarias y al mismo tiempo pensamos que si nosotros estuviéramos en el lugar de aquel profesor, los procesos resultarían un poco más fáciles. Durante los años de estudio soñamos con construir grandes edificios, ser un arquistar, una superestrella que solo dibuja bocetos y pasar nuestros días en supervisión de obra. Sin embargo, hay estudiantes a los que la idea de ser profesor de arquitectura se nos ha pasado por la cabeza. Un arquitecto recién graduado que quiere ser profesor universitario seguramente no sabe a qué se está enfrentando. La vocación de enseñar y la sed de conocimiento son fundamentales. Yo lo traduzco a una curiosidad infinita. La ventaja de un profesor joven es que conoce las necesidades actuales del alumnado. Hasta hace poco, él también fue estudiante, así que también hizo críticas como las que se escuchan en los pasillos. Por otra parte, un profesor nuevo se encuentra con una triple tarea. En primer lugar, debe adquirir a profundidad los conocimientos de la materia que va a impartir. Aunque haya sido un estudiante súper dedicado en la carrera, la información que hayas investigado no es suficiente para comprometerte a dar clases. En segundo lugar, tienes que aprender a enseñar. Necesitas formación docente e investigadora. Una cosa es adquirir conocimientos y otra muy distinta es transmitirlo a otras personas y que quede claro lo que quieres expresar. Por último, tienes que desarrollar tus labores profesionales y de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Necesitas trabajar en tu tesis doctoral, participar en proyectos de investigación y eventos de difusión científica. Al verlo de esta manera, no sé si sumergirse en el mundo de la docencia le da espacio a la concepción de proyectos y a la construcción de obras, porque para ello necesitas invertir mucho tiempo y para producir conocimiento también. El problema de la docencia es que si no tienes formación pedagógica, no tienes un conocimiento construido para impartir un curso y además no has comenzado una tesis doctoral, ¿cómo vas a lograr llevar todo esto a cabo y al mismo tiempo pagar tus cuentas? Yo considero que hay varias opciones. Bien, imaginemos un primer escenario donde no cuentas con los recursos económicos suficientes para costearte una tesis doctoral más la formación docente. Una opción podría ser trabajar en una agencia de arquitectura a tiempo completo e incluso podrías negociar la posibilidad de trabajar 4 días a la semana para que puedas empezar poco a poco a investigar qué te interesa como tema de investigación. Otro escenario podría ser trabajar en una oficina a medio tiempo para que puedas buscar en tu tiempo libre becas que puedan financiar una tesis doctoral. Y muy importante, buscar formación docente e investigar de qué trata. Para este escenario, tienes que preguntarte si es factible pagar tus cuentas con un salario de medio tiempo. También creo que puede ser complicado conseguir una oficina que acepte un empleado para trabajar 3 días a la semana. Eso no quiere decir que sea imposible, solo tienes que buscar. Por otra parte, creo que este escenario es posible si tienes algunos ahorros debajo del colchón. ¿Esto qué quiere decir? Que tengas un poquito de dinero guardado para que puedas complementar al mismo tiempo con el trabajo que estás haciendo a tiempo parcial. Para ello, puedes también plantearte seriamente tomar el tiempo de buscar con calma becas y formación docente. Por último, la tercera opción sería un escenario ideal donde cuentas con los recursos económicos para poder realizar tu tesis doctoral, bien sea ahorros propios o becas doctorales. Si es así, puedes sumergirte en tu tesis con calma
y recibir al mismo tiempo la formación docente, para luego empezar a dar clases. Aunque yo te presente estas opciones, creo que no hay un proceso lineal. Las pautas de las escuelas de arquitectura para contratar profesores no siempre son las mismas ni son exactas. Por lo que elegir una escuela va a depender también de tus intereses personales. Visualizan simplemente una manera organizada y pensada de cómo hacer las cosas. Lo cierto es que durante los primeros 5 años de actividad académica se conforma la identidad docente e investigadora de un profesor nuevo. Es posible que elabores tu tesis al mismo tiempo que empiezas a dar clases, así que poco a poco comenzarás a construir tu camino como docente e investigador. También es recomendable que tengas un profesor mentor que te asesore. Y atención, que te asesore, no que te evalúe. Y también que te filmes a ti mismo mientras das clases. Esto te va a permitir autoevaluar cómo proyectas la voz, cómo es tu expresión corporal y cómo te mueves en el espacio. Lo he mencionado antes. Cuando apenas estás saliendo de la escuela, conoces a profundidad las quejas y las necesidades de los alumnos. Puedes traducir con facilidad qué se puede mejorar cuando convocan las reuniones de profesores, por poner un ejemplo. Otra ventaja es tu conexión con la tecnología. Un profesor de menos de 30 años, o bueno, tal vez de 40, maneja muy bien las redes sociales, las aplicaciones y comprende muy bien todo el entorno tecnológico en el que estamos envueltos diariamente. Esto te permite conectar con los alumnos, y tenemos que aceptar que ellos son unos nativos digitales, y también te permite hacer avanzar a los profesores más conservadores. En el podcast Puente he hablado un poco sobre esto y sobre cómo utilizar las redes sociales como método de evaluación. Otra ventaja son las nuevas perspectivas. Un profesor joven puede identificar con facilidad fallas o vacíos que la escuela no ha identificado aún. Además, vienes con conocimiento fresco y actualizado. Vamos, tenemos que aceptar que nuestra generación está constantemente conectada a la información. Twitter, Instagram, Pinterest, etc. Estamos recibiendo nuevas ideas a lo largo del día. Todo comienza con la contratación de estudiantes de doctorado para que completen su formación docente e investigadora, en calidad de ayudantes. Ese es el título que se otorga. Sus contratos son temporales y con dedicación a tiempo completo. Por lo general se firman por 1 año y son renovados anualmente, hasta un máximo de 5 años. El siguiente escalón a alcanzar es el de ayudante doctor, para el que necesita ser doctor, evidentemente, y obtener una evaluación positiva de la ANECA o la ACC, que son instituciones públicas españolas. El ayudante doctor desarrolla tareas docentes e investigadoras a tiempo completo. Al igual que el ayudante, sus contratos son celebrados por 1 año. Se renuevan anualmente por un periodo máximo de 5 años. Es interesante tomar en cuenta que una persona que haya sido contratada como ayudante o como ayudante doctor no puede exceder los 8 años de contrato durante estas 2 fases. Posteriormente, se encuentra un puesto intermedio, que es el denominado contratado doctor. Este es la transición entre las figuras temporales que ya he mencionado, ayudante y ayudante doctor, y entre los que ya son funcionarios docentes universitarios de universidades, valga la redundancia, que son profesores titulares y catedráticos. Los doctores que hayan recibido una evaluación positiva de la ANECA o de la ACC pueden con este contrato desarrollar labores de docencia e investigación con plena capacidad. Antes que nada, para ser profesor universitario en instituciones públicas en España, necesitas tener el título de doctor, estar acreditado por la ANECA, voy a dejar todos los links abajo con todas las especificaciones, y además necesitas presentar la justificación de tus méritos académicos, profesionales, docentes, etc. En los centros públicos, los docentes son admitidos a través de una oposición que consta de 4 principios fundamentales: igualdad de oportunidades,
La siguiente, publicidad del concurso de méritos, luego la valoración objetiva de los méritos y por último la capacidad intelectual y pedagógica. El sistema de ingreso de un profesional al cuerpo de profesores de una universidad consta de dos fases. La fase de concurso-oposición, que ya he mencionado antes, y la fase de prácticas. Al mismo tiempo, la fase de concurso-oposición consta de dos pruebas. Una primera prueba, donde debes demostrar que tienes los conocimientos científicos para poder impartir una materia, y la segunda es que debes demostrar el nivel de adquisición de la experiencia pedagógica y didáctica. Una vez superada esta primera fase, siguen las prácticas. Entonces, en la distribución del tiempo en esta fase, el 50% de tu horario va a estar destinado a la función docente y el resto del tiempo se desarrollará conforme al plan de prácticas del centro educativo, y esto varía de una universidad a otra, siempre hay pequeñas diferencias. Lo importante es que esta otra parte de tu tiempo la realizas bajo la tutoría de profesores experimentados. Al finalizar la fase de prácticas, debes presentar una prueba final, que consta de dos partes. Tienes que presentar una memoria didáctica y defenderla, y debes hacer la exposición de actuaciones ante un supuesto práctico. ¿Qué quiere decir esto? Que debes presentar una clase simulada. Entonces, lo que puede suceder en caso de que no apruebes la fase de prácticas es que tienes el derecho de repetirla una vez más. Parece que ser profesor universitario de dedicación exclusiva es un largo camino a recorrer, que exige unos cuantos requisitos con los cuales no contamos al tener algunos años de experiencia trabajando en agencias, y mucho menos al estar recién graduados. Aún así, hemos encontrado dos opciones por si has pensado en la actividad académica como un complemento a tu experiencia profesional, sin que te genere tanta presión. Puede ser profesor asociado o profesor universitario o profesor en universidades privadas. ¿Qué significa cada una de estas opciones? Bueno, ser profesor asociado implica un contrato temporal a dedicación parcial. Para ello, pueden ser contratados especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico. Estos contratos pueden ser de duración trimestral, semestral o anual, y pueden ser renovados por el mismo periodo de tiempo, siempre y cuando se siga ejerciendo la actividad profesional fuera del ámbito académico. Para ser profesor asociado no necesitas ser doctor ni estar acreditado, pero puedes presentarlo como mérito. Por otra parte, ser profesor en universidades privadas no implica obtener la acreditación como requisito obligatorio. Aún así, aumenta las oportunidades de ser contratado, y esto se debe a que la ley exige que el 50% del profesorado tenga el título de doctor y de ellos el 60% haya obtenido una evaluación positiva de la ANECA. Cuando somos estudiantes, nos atrevemos a juzgar a nuestros docentes sin tener una idea muy clara del camino que han recorrido para estar frente a nosotros, compartiendo su conocimiento. En mis años de estudio, fui muy cruel con mis opiniones y sobre todo conmigo misma. Es ahora cuando empiezo a investigar por pura curiosidad todos estos temas que puedo darme cuenta, si es que realmente eso es posible, del compromiso que adquiere un arquitecto que decide dedicarse a la investigación y a la docencia. Producir conocimiento es una tarea bellísima. Me recuerda un poco a Stephen Hawking. Para entender el mundo que nos rodea, tenemos que estar atentos a nuestro entorno y observarlo minuciosamente. Espero que este episodio les haya aclarado el camino, tanto como a mí, y que puedan ver y empezar a decidir un poco si la docencia les interesa o no. Nos vemos pronto. Cartel. Gracias por escucharme y nos vemos pronto.